Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos hablando nuevamente de aplicaciones económico-administrativas y retomaremos el asunto del excedente del consumidor y del productor. A raíz de una pregunta de uno de nuestros visitantes, vemos que se genera una situación y es qué ocurre cuando no se tiene situación de equilibrio. ¿Se puede hablar de excedente del consumidor y del productor? La respuesta es sí, claramente sí. Retomamos nuevamente un poco la teoría. Aquí está nuevamente la teoría de oferta y demanda, y es que el mercado se mueve por un par de fuerzas, la oferta y la demanda, básicamente. Las ecuaciones de oferta, que son S, son usualmente curvas de tipo creciente y las de demanda son curvas de tipo usualmente decrecientes. Y eso lo que hace es relacionar precios con cantidades. Y precios cantidades que los productores y consumidores están dispuestos a colocar o adquirir en el mercado bajo ciertas condiciones. Entonces aquí, por ejemplo, claramente los que están dispuestos a colocar son los productores y los que están dispuestos a adquirir somos nosotros los consumidores. Bien, el punto ideal del mercado es el punto de equilibrio, es decir, donde la oferta equivale a la demanda o equipara a la demanda, y en ese caso pues el punto queda anotado como Q sub 0, P sub 0. Aquí tenemos una típica curva de oferta, esto es una típica curva de demanda, y pues aquí ocurre el punto de equilibrio donde la oferta equipara a la demanda. Sin embargo, pues no siempre debemos estar trabajando en ese punto de equilibrio, que los invito a que vean el video de la lista de reproducción donde aparece es un ejemplo tratado con el punto de equilibrio. El excedente del consumidor y el productor pues es importante, y en particular con el punto de equilibrio, dado que cuando uno está en el punto de equilibrio puede haber exceso de demanda o escasez, y eso pues crea fenómenos como la especulación, ¿cierto? Especulativos, de especulación, y o hay exceso u oferta o superávit de productos, y entonces en ese caso se habla de una saturación del mercado. Se generan algunos eh, fenómenos que son estudiados precisamente por las ciencias económico-administrativas, como el mercadeo, como la administración de empresas y algunas otras ramas que algunos de ustedes estudian. Bien, entonces aquí tenemos la curva oferta-demanda con condiciones de equilibrio. Si las condiciones son de equilibrio o de no equilibrio, no importa. Lo que hace uno es que para algún valor de Q, que tenemos un valor de P, digamos aquí tenemos un punto PQ, ¿cierto? Cualquiera, voy a llamarlo P1, Q1. Entonces tenemos eh, el excedente del consumidor es con la integral entre 0 y algún Q, ¿cierto? En este caso que pongamos aquí Q sub 1, de P sub 0, Q sub 0, ¿cierto? Aquí Q sub 1, menos el punto de equilibrio. Y en general, pues no para el punto de equilibrio, sino para cualquiera, ¿cierto? Mire, estamos igual restando el área bajo la curva de toda la función en el dicho intervalo, y a eso estamos quitando el rectángulo determinado por P1Q1. P1Q1. Y análogamente con el excedente del productor, donde tomamos la curva del productor, aquí tendríamos el área del rectángulo PQ, y a eso le quitamos el área bajo la curva que está aquí, es decir, que sería el rectángulo P1Q1 menos la integral. Entonces miren que noten que ya hemos hecho el video con el punto de equilibrio, pero lo podemos generalizar a cualquier punto, porque no siempre se va a tener la condición de punto de equilibrio. Es lo deseable, pero no necesariamente se da. Como un primer ejemplo, entonces vamos a analizar qué ocurre con la curva de demanda, que se tiene X unidades y el precio está dado por 450 sobre X más 8. Encontrar el excedente del consumidor cuando el precio de venta es de 10. Antes noten que aquí ya tenemos que este valor es de 10. Entonces nos toca mirar para ese valor de 10 cuántas unidades están demandando. Entonces, cuántas se están demandando. Entonces, 450 sobre X más 8. eh, Hacemos el correspondiente despeje. 10 por X más 8 es igual a 450. Y de allí despejamos X. Entonces quedaría 10X más 80 igual a 450. Donde 10X va a ser igual a 450 menos 80. Es decir que 10X es igual a 370. Y entonces tendríamos que X vale 37, ¿cierto? X vale 37, 370 décimos, que son 37 unidades. Listo, unidades. A un precio de 10 pesos, 10 unidades monetarias. Entonces procedemos a hacer el cálculo, ¿cierto? Con la fórmula del excedente del consumidor, que era integral entre 0 y Q sub 1 para diferenciarlo del punto de equilibrio, ¿cierto? Entre 0 y Q sub 1 de la curva de demanda menos el rectángulo P1 por Q1. Entonces la integral entre 0 y 37 de 450 sobre X más 8
con respecto a x menos el punto de equilibrio que sea sería 37,10. O sea que sería 37 por 10. Esta multiplicación da 370 y esta integral pues toca hacerla de la siguiente manera. Tenemos aquí al lado la integral de 450 sobre x más 8 por dx. Sacamos la constante de la integral. ¿Sí? 450 la integral. Y nos queda la integral de 1 sobre x más 8 por dx. Haciendo una sustitución mental, sabemos que esto es de la forma integral de 1 sobre u por du. Y eso básicamente corresponde al logaritmo natural de x más 8. Que es lo que tendremos acá. 450 por el logaritmo natural, ¿cierto? 450 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más 8, que es lo que hemos puesto acá, entre 0 y 37. Y 37 por 10, 370. Evaluamos el límite superior menos el límite inferior. En muchos de los problemas en el límite inferior da 0. Noten que aquí no. En el límite inferior, cuando reemplace por 0, es el logaritmo natural de 8, que no es 0. Entonces hacemos la evaluación, procedemos a hacer la evaluación, ¿cierto? Y nos queda evaluado en el límite superior menos el límite inferior. O sea, 450 logaritmo natural de 37 más 8, que son 45, menos el logaritmo natural de 0 más 8, que son 8, menos 370. Aquí podemos aplicar propiedades de logaritmos, si quieren simplificar un poco la expresión, que sería 45 octavos, dado que es una sustracción de logaritmos, y esto menos 370. Haciendo uso de la calculadora se nos da un valor aproximado de 407.25. La interpretación gráfica es esta. Tenemos la curva de demanda, el punto de equilibrio que serán 37 con nuestros 10, 37 con 10, y esta es el área que corresponde al excedente de los consumidores. En un segundo ejemplo, entonces analizamos una curva de oferta que está dada por P igual a 200 más 0.2 por X a la 3 medios. Encuentra el superávit del productor cuando el precio de venta es de 400. Entonces es más o menos el mismo procedimiento, ¿cierto? Cogemos que el precio es de 400 igual a 200 más 0.2 por X a la 3 medios. Tenemos que despejar de aquí X, entonces el 200 pasa a restar, 400 menos 200 es igual a 0.2 por X a la 3 medios. Esta diferencia de 200 es igual a 0.2 por X a la 3 medios. Transponemos el 0.2 a dividir o multiplicamos ambos lados por 1 sobre 0.2. Y esto nos queda igual a X a la 3 medios. Esta división nos da 1000. Y esto queda X a la 3 medios. Como queremos X, entonces tenemos que elevar ambos lados a la potencia recíproca. Es decir, tenemos que elevar ambos lados a la 2 tercios. Al lado derecho, pues esto da X por propiedad de la potenciación. Y aquí quedaríamos con la raíz cúbica de 1000 al cuadrado. Y la raíz cúbica de 1000 al cuadrado es 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendremos aquí que el número de unidades es 100 unidades. Entonces ya tenemos el punto de equilibrio, el punto de equilibrio no, el punto que estamos trabajando en este momento de la oferta, que sería 400 en el precio y la cantidad sería de 100, 100,400 realmente, ¿sí? 100,400 para mantener el orden de las variables como se han descrito. 100,400 sería nuestro punto de interés. Entonces ya teniendo el punto de interés, procedemos a calcular la integral para hallar el excedente del consumidor. Entonces tendríamos que, el excedente del productor, perdón, entonces sería el rectángulo que es P1 por Q1, 400 por 100, la integral entre 0 y 100 de 200 más 0.2 por X a la 3 medios. El primer término son 400.000, 40.000, perdón, 40.000, y esta integral, la integral de 200 es 200x más 0.2 por X a la 5 medios sobre 5 medios, o sea, 2 quintos de 0.2 por X a la 5 medios, evaluado entre 0 y 100. Aquí sin el límite inferior nos va a dar 100, nos va a dar 0, perdón, y en el límite superior hacemos la sustitución y reemplazamos allí. Y nos da 12.000 unidades monetarias. Entonces, como actividad para el visitante, vamos a proponer la siguiente. Determinar los excedentes del consumidor y el productor si la oferta y la demanda son respectivamente P igual a 40 más 5x cuadrado y P igual a 400 menos 50x cuando x vale 4. Se encuentra el mercado en condiciones de equilibrio, pues toca evaluar los valores de P y mirar qué ocurre con ellos. La respuesta es que no está en condiciones de equilibrio y debemos encontrar que el excedente del consumidor es de 400 unidades monetarias y el excedente del productor es de 640 tercios. A eso debemos llegar. Muchas gracias por su visita. No olviden seguir visitando nuestro canal y suscribirse si bien lo tienen. Muchas gracias.